Arratsaldeon, bueno, aquí estamos en una nueva videoentrevista del blog Chimino Bordía al loro colega, en esta ocasión con Lorena. Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Que es una vecina del barrio de Recaldeberri, en Bilbo, Vizcaya, hay que decirlo ya todo, como estamos pues ya emitiendo también vía internet, pues llegar a todas las partes del universo casi, y hay que hacer un poquitín la puntualización. Y bueno, pues Lorena, si te parece, lo primero, Millasque, muchísimas gracias por tu tiempo para el blog, con el blog. Y bueno, pues eso, en 20 segunditos, si te parece un poquitín te defines, más que nada te presentas. Luego ya pues un poquitín, si quieres, entramos en materia de la conversación. Vale. Bueno, yo soy Lorena, tengo 28 años y soy de aquí de Recalde, como tú bien has dicho. Llevas igual toda la vida en Recalde, ¿no? Igual nacida aquí. Sí. Bueno, nacida en Bilbao, en Recalde no, pero nacida aquí en Bilbao. Pues para Caldo, quién sabe, ¿no? Mazarredo, más bien Mazarredo. Bueno, buen sitio. Bien, pues eso, como igual la gente, ¿no? Ya ha podido comprobar, es una persona invidente desde pequeñita, ¿no? Sí, bueno, no desde que nací, no, desde los 4 años. Yo nací con una hidrocefalia en la cabeza y me tuvieron que poner una válvula y al quitármela me dañaron al nervio óptico y esto fue a los 4 años. Bueno, pues yo lo poco que te conozco, intuyo que no eres, a pesar de que desde pequeñita te pasó eso, no eres nada alérgica, igual pues tendrías motivo para ello, ¿no? No, intento que pase desapercibida, o sea, mi discapacidad pase desapercibida, siempre. Sí que cuando pues hay que cachondearse, pues me cachondeo incluso de lo que me pasa y llevarlo con buen humor. O sea, sí. Eso da pie, más bien al hilo perfecto. Te voy a enumerar una serie de adjetivos. Tú me dices los que van contigo, ¿no? Te comento, a ver, ¿te interesa? Sí. Ilusión. Toda. Y trabajando en la página 11, ¿no? Toda. Energía. Sí. Humor. También. Sabes que eres una persona risueña, ¿no? Siempre. Y alegre. Pues alegría, ¿no? Sí. Tesón. Ternura. Sí, también. Sensibilidad. Sí. Constancia. Sí. Trabajo. También. Superación. También. Esperanza. Sí. Confianza. Sí. Solidaridad. Sí. Esfuerzo. Sí. Pasión, lucha, sueños. Muchos. Sueños, muchos. Pues hablaremos durante la conversación de ellos, además. Capacidad. Sí. Simpatía. Sí. Eso además. Creo. Tampoco me lo voy a. Damos fe de ello, de que vamos. Que si no te conocemos, pero yo creo que desbordas simpatía por todos los poros, ¿no? Y bueno, pues optimista. Sí, eso siempre también. Que además yo creo que todos estos adjetivos, yo creo que sin poner el acento específicamente, en una persona discapacitada creo que son necesarios, ¿no? Porque igual lo fácil es que tienes una discapacidad es derrumbarte, ¿no? Decir, oye, pues es complicado. En cambio, si tienes esa entereza, la ilusión, la energía, el humor, la alegría, etcétera, pues... Yo muchas veces igual me derrumbo pues por otras cosas, ¿no? Por estar baja de ánimo, porque igual tienes un mal día o así, pero por la discapacidad nunca. Pues la discapacidad está ahí, no se va a ir, a no ser que haya algún adelanto, alguna cosa, entonces eso no lo vas a poder quitar y vas a tener que estar ahí siempre, sí o sí. Y si hay que convivir con ello, pues sea como sea. Tú puedes hacer una vida normal y ya está. Comentamos también que eres vendedora del año, a ver si lo digo bien, vendedora del año en Euskadi 2012 del cupón de la OCE. Eso es. ¿Por qué explícanos en qué consiste? Porque es todo un premio, ¿no? Joder, es un reconocimiento y es una alegría también. Y vamos, para mí la verdad que fue una noticia muy, muy grata.
¿no? Porque pues yo llevo 8 años trabajando, el día 2 de octubre hizo 8 años. Floriana. Y la verdad que, pues eso, siempre con mucha ilusión, que es lo que tienes que transmitir, ¿no? Hacia la gente, y más que nada porque estás vendiendo cupones y rascas y así, sorteos que te puede tocar, ¿no? Y hay mucha gente pues que siempre viene así como muy, ay, que no me va a tocar. Sí, hombre, sí, no sé qué. Y la verdad que lo de vendedor del año pues me hizo mucha ilusión. Porque de todo el País Vasco, o sea, elegirme a mí pues ya era como, uff. Pero bueno, cogieron pues así unas cuantas cualidades de mí y luego pues que a ver, que había vendido, pues bueno, había subido bastante las ventas el año pasado y un poco lo enlazaron todo y me eligieron a mí. Igual también poniendo, pues eso, ¿no? El énfasis de que es una persona extrovertida y sí. También, ¿no? Abierta. Bien, pues eso, tengo entendido que tienes estudios, ¿no? De comercio, alguna cosa más, ¿no? Sí, hice comercio en el 2003, creo que fue. Y luego, pues a raíz de hacer el curso de comercio, me puse a vender un mes el cupón. Yo acabé en mayo, hice prácticas con un vendedor de la 11 y en julio me puse yo sola por mi cuenta. A ver, yo fui a la 11 y tal y solicité la venta. Y me pusieron ahí aquí en Recalde, al lado del supermercado de Samaniego, en la calle Ciudadela. Y luego, pues todavía era muy joven, tenía 18 años para empezar a trabajar y mi madre me decía que podía aspirar a más cosas, ¿no? O podía hacer otras cosas, que todavía era muy joven y tal. Y luego hice varios cursos de masaje, 3, para ser más exactos. Hice el principal, que es el quiromasaje, que es donde te enseñan todos los músculos, todos los huesos y todo, y las patologías. Y luego hice masaje terapéutico y drenaje linfático. Y como vi yo acabé esto en febrero, estuve 2 años, pero eran 4 meses de curso, no era mucho más. Y como vi que de febrero a octubre no me salía nada de trabajo, pues solicité la venta. Me dije, porque mira, eso lo voy a tener fijo. Y si, yo qué sé, pues si empiezo a vender, pues ya es un sueldo que tienes, ¿no? Ya es empezar a ser autónoma, pues tener una vida ya laboral, empezar a trabajar, obligaciones, sí, eso es. Y bueno, pues desde el 2005, sí, hasta ahora. También haces deporte, te gusta, ¿no? Sí me gusta, pero no practico mucho. Sí que me gusta patinar y así, pero pues ahora hace mucho que no cojo los patines, por cierto. Pero cuando en la 11 hemos estado haciendo así unos pequeños cursillos de patinaje. Luego también me gusta andar en bicicleta. Y si por mí podía hacer más cosas, pues sí que haría. Lo que pasa que ahora trabajando te mata un poco el tiempo, porque entre semana pues es así... complicado. Sí, porque cuando llegas a casa quieres descansar. Sí, normal. Te quieres un poco desinhibir, ¿no? Dices, mira... El fin de semana, que sea lo que Dios quiera, como digo yo. Para el disfrute más. Pero entre semana quieres descansar. O sea, que debe una mujer lanzada, ¿no? Vamos. Sí. Sin cortapisas, que pese a lo que tienes, dices, oye, pues yo hacia adelante y venga. Todo adelante. O sea, con ganas y lo que haga falta. Bien, también te gusta la música, ¿no? Sí, la música me encanta. Me gusta cantar y también música pues a mí me transmite mucha felicidad. A mí la música, emociones también, me gusta. Ir a conciertos. Te pedimos que cante, ¿no? No. Ahora mismo no me... Sí, lo que transmite, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, positivismo. Sí. Es el mensaje, ¿no? Bueno, di que depende qué canciones, ¿no? Claro. Hay canciones pues que igual te transmiten buen rollo, hay otras canciones que depende de cómo tengas el día te dan ganas de llorar o te entran o lloras directamente, porque a mí me ha pasado.
Pero bueno, siempre es... La música siempre es, salvo estos casos, siempre es alegre, ¿no? Siempre es... no sé. Sí. Hombre, eso es el mensaje de la música, ¿no? Transmitir por lo general positivismo, pero bueno, también según las letras, ¿no? Pues eso es. Y depende de qué canciones también. Sí. La letra de las canciones. Si te pones a escuchar las letras muchas veces... Pero bueno. ¿Qué grupos has sido? ¿Qué músicos? Pues a mí me gusta mucho... A mí mi cantante favorito es David Civera, que de hecho le conozco. Bien, ¿no? Sí, la verdad que fue un momento muy... Como digo yo, fue un momento brutal en mi vida. La verdad que encantada. Un flash, ¿no? Así. Sí, cada vez que puedo, si viene a Bilbao, siempre aprovecho y voy a verle. Y además intento hablar con él porque es una persona súper cercana, súper humano y no sé. Y siempre que me ve, siempre ya me conoce, siempre me da un abrazo, nos sacamos fotos y es muy majo. Bien, si te parece ahora, bueno, un inciso en esta conversación, porque digo que ya fuera de la videoentrevista hemos comentado también, que yo creo que puede ser interesante, o no, quién sabe, una recomendación para las personas como yo que no tienen mucha práctica en tratar con discapacitados. Pues eso, porque igual nos cortamos a ver cómo actuamos y tal. Pues ser como tú eres, directamente. Si tienes que ayudar, pues ayudas y tal, pero que no te cambie, por ver a esa persona, que no te cambie tu forma de... Ay, pues no, pues, o sea, me da miedo, no, o sea, tratarlo con naturalidad y ya está. Porque como anécdota yo digo, oye, pues igual, no sé, pues, como es tu caso, ¿no? Una persona discapacitada, no sé, la toco igual dice, oye, pues no, si no, para nada. Igual si te molesta, oye, yo soy perfectamente capaz de valerme por mí misma. Puede ser en ese sentido, ¿no? De hecho, a ver, el guía, por ejemplo, tú vas a cruzar a una persona invidente, ¿no? Sí. Y el guía, o sea, tú que vas a cruzarle, el invidente te tiene que agarrar a ti, porque muchas veces la gente cuando nos va a ayudar tiende a agarrarnos. Eso voy. Entonces nosotros no, nosotros nos tenemos que agarrar para que nosotros vamos a ir dos pasos atrás y entonces, claro, nosotros tenemos que saber cuándo hay escalón o cómo... O sea, no ir a la par de la persona, sino ir un poquitín más atrás para ir tanteando nosotros el terreno. Vosotros de guías que veis bien y veis perfectamente y nosotros ahí con el bastón. Dominando un poquitín. Sí, eso. Bien, si te parece ahora te voy a, pues eso, leer una serie de frases y tú, pues eso, brevemente, pues si te parece, me comentas tu opinión. Una dice, la mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad de la persona que la mira. Si vale la frase, vamos. Uy, por Dios. La mitad de la belleza depende del paisaje. Y la otra mitad de la persona que la mira. Aunque sea dicho una persona diferente, no sí. sé si me pillas. Sí, porque depende cómo mires tú las cosas. Aunque sea de una forma más interior, ¿no? Me refiero a eso. Que no solamente... Tú puedes ver un paisaje o puedes ver una situación y a ti te puede parecer una cosa y igual luego es otra. Pero bueno. Por eso digo que además también las personas como tú pues tenéis vuestro propio punto de vista, ¿no? De una visión igual más interna, ¿no? Yo muchas veces ¿no? no veo las cosas y me las imagino. Porque a ver, yo de lejos, o sea, yo de cerca puedo llegar a distinguir algo, pero de lejos no tanto. O sea, no, de lejos no tanto, no, de lejos nada. Las cosas como son, de lejos no distingo nada. Pero bueno, entonces tú te vas imaginando, ¿no? A mí por lo menos una de las cosas que me llama la atención, que he descubierto, pues no, bueno, a ver, igual hace 2 o 3 años, yo por las noches no me fijaba, ¿no? Yo salía por las noches por la calle, tal, de fiesta, tal, no sé qué, y cruzábamos un semáforo, y yo no me fijaba en el semáforo. Pero una de las veces miro así y veo cuando se va a cambiar y noto el parpadeo de cuando se está cambiando y digo, coño, que ahora se va a poner en verde. Entonces eso me hace ilusión.
Y cuando voy en un coche siempre estoy así mirando a ver dónde está el semáforo y para, pues yo qué sé, hacer la gracia y yo qué sé, al conductor le digo, ¡hala, pasa ya! Que está en verde, o, ¿sabes? Pues que era divertido, ¿no? Yo ya te digo que cosas que veo que igual no he visto siempre o que no me he fijado, porque a ver, muchas veces igual miro hacia las cosas, a ver, es que suena un poco así, suena un poco atípico, ¿no? Pero igual miro hacia las cosas y igual puedo verlo mejor o puedo distinguir algo más y en un principio no me he dado cuenta, pero después ya me fijo del todo y digo, ay va, pues sí, es verdad, o eso está así, o eso se cambia, o pues lo que te digo con el semáforo, ¿no? Tienes tu propia percepción, digamos. Sí. Del mundo. Yo lo que suelo decir, ¿no? Yo para ser invidente soy muy jotilla. Pues hace falta, ¿no? Sí, yo soy muy... Porque acabo aquí ya decir, oye, pues mira... Yo lo que pueda ver, yo quiero verlo, o sea, así. Tienes más derecho que nadie, seguramente. Otra frase, ¿qué te parece? No hagas que el mundo cambie tu sonrisa, haz que tu sonrisa cambie el mundo. Pues... Además, no hagas que el mundo cambie tu sonrisa. Haz que tu sonrisa cambie el mundo. Yo creo que eso lo llevo muchas veces a rajatabla. Igual muchas veces hay cosas que son un poco como que no tienen ni pizca de gracia o como que no tienen solución o como que son muy serias y siempre saco, pues por ejemplo en el entorno de la ONCE, ¿no? Siempre estás pues con personas pues que tienen alguna discapacidad que otra y yo siempre intento sacar así el otro lado, o sea, el punto gracioso de una frase o de una situación o... Siempre hay que, como yo siempre digo, yo mi discapacidad la tengo asumida y yo muchas veces cuando no veo una cosa digo, joder, que soy de la ONCE, que no veo. Es que es así, es que es así. Hay que ser, pues eso, ¿no? Realista y... O igual hay personas que igual no ven una cosa y le digo, te voy a afiliar a la ONCE porque tú ves menos que yo. Pues mira. Sí. Ahí está. A modo de... bueno, comentabas también fuera de la... off the record, que se dice, como que ya... Porque claro, a cuenta de así, haber sido seleccionada haber sido elegida como vendedora del año de Euskadi 2012. Me meten en todos los saraos. En todos los saraos me meten. Coméntanos así que, pues eso, ¿qué te han ofrecido últimamente, no? ¿Algo de algún desfile o...? Sí, ahora pues en la Asociación de Comerciantes del Ensanche de Bilbao pues van a hacer un desfile y pues han debido llamar, no sé cómo habrá sido la gestión, pero pues eso, me han llamado de la ONCE y me han dicho que a ver si quiero yo ir como modelo para hacer el desfile en el ensanche. Que me van a peinar, me van a pintar, me tengo que poner ropa así, pues yo qué sé, los que vayan a sacar y así. Bueno, pues si hay que hacerse, se hace. Pues ya está. Bonito, ¿no? Una nueva experiencia. Jo, que sí. Este año la verdad que eso, lo que te digo, está siendo muy halagador. Para mí la verdad que, no sé, yo me siento muy satisfecha con todo lo que he hecho y no sé, y que haya sido por mi trabajo, por lo que me están llamando, por todo, pues más que satisfecha todavía, ¿no? Porque sí que es verdad que, a ver, que yo, pues eso, muchos premios no es que haya dado, la ilusión sí que la llevo, pero muchos premios no es que haya dado, pero bueno, ya pues el que la gente te venga, te compre cupón y tal, y en la empresa te lo agradezcan de esa forma, pues es muy gratificante, ¿no? Además tienes un trabajo, al hilo de tu palabra, gratificante por eso, ¿no? Porque también por lo que haces, ¿no? Y por lo que recibes, imagino, de la gente, ¿no? Siempre también son... Yo soy muy cercana a la gente. Yo soy muy cercana, entonces a mí me gusta mucho conectar con ellos. Pues vienen, aunque que no solo sea comprarte el cupón y ya está. Sí. Si ya conoces a una persona o pues yo qué sé, a mí me encantan los niños. Y yo pues si viene alguna madre con su hijo así, pues siempre le intentas hacer pues caratoñas o le haces reír o le das un beso y eso ya la madre se queda con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno,
Pero yo soy así de natural, o sea, a mí me sale, Sí. porque me gusta, o sea, a mí los niños me encantan. Pues eso, si te veo es una persona, una mujer sociable, Sí. espontánea, Sí, simpática, sí. ¿no? O sea, que a mí todo... Demasiado espontáneo. Bueno, no todo Hay veces que meto la pata hasta el fondo, pero bueno, intento salir. Digo, qué vergüenza, perdón, pero intento salir. Como todos, ¿no? Pues en la vida nadie venimos aprendidos, ni mucho menos. Sorry. Te voy a comentar también, hablar de, no sé si te suena esta persona, me imagino que sí, Pablo Pineda. Pablo Pineda es una persona con síndrome de Down, es actor, y bueno, pues ha sido la primera persona con síndrome de Down que ha obtenido un título universitario también. Le han dado pues, la Concha de Plata en el Festival de Donosti del año 2009, y bueno, pues ahora está presentando en la segunda cadena un programa, también pues en esa faceta, ¿no? De apoyo y seguimiento a las personas discapacitadas. El programa se llama Piensa en Positivo. Y bueno, pues una persona además muy motivada por el tema de las minusvalías. Y bueno, pues eso, ¿no? Que sea actor, que pues eso, ha hecho una película, ¿no? Que denominada Yo también, con ese título. La primera persona con síndrome de Down, título universitario en toda Europa. O sea, creo que eso da el mensaje de que la gente discapacitada estáis Se supera, en el siglo XXI pues, con superación, o sea, ocupando vuestro sitio, ¿no? Somos personas con ganas de superarnos, ¿no? De hacer una cosa e intentar superar esa cosa y... No sé, yo la verdad que las personas con síndrome de Down las admiro también, ¿eh? Porque... Pues hombre, sabes que hay diferentes grados y cuando ves así, pues cosas así de ese estilo, pues siempre te llaman la atención, ¿no? Pues como, pues yo qué sé, pues gente así ciega pues que canta o yo qué sé, había otra chica también con síndrome de Down que fue concejala de no sé qué en un pueblo. Sí, cierto. O sea, son cosas que la verdad que, pues eso, afán de superación totalmente. Y que da fe eso, ¿no? De que estáis ocupando de siempre, ¿no? Pero igual últimamente es más visible, ¿no? Que digamos que estamos aquí. Hombre, también igual es cierto que en el siglo XX, ¿no? Pues teníais menos facilidades, ¿no? Sí. Digo yo, ¿no? Lo teníais como más complicado. Igual Pero ahora hay bueno, más si apoyo, se pelea un poquito, siempre se consiguen las cosas. Pero es eso, el tesón, ¿no? Y decir, oye, pues estamos aquí y hacernos caso porque valemos, ¿no? Eso es. Y luego también, pues oye, hay un grupo, hablábamos antes de Mochila 21, un grupo de Iruña también con síndrome de Down, hay un Mochila 21 también. Son un montón de chicos que pues eso, hacen música y están ahí haciendo giras y bueno, pues quién iba a decirlo, ¿no? Que hasta hace muy poco tiempo que personas, y jóvenes además, ¿no? Que pueden tener pues una media de, no sé, 20 años, 20 y poco, fuesen de gira, ¿no? Pues haciendo y actuando, ¿no? Mismo que un grupo, ¿no? Pues como puede ser cualquier grupo. Pues sí, siempre... Si te gusta una cosa y si quieres luchar por ello, adelante. Y si encima pues te va bien, pues mejor, ¿no? Exacto. Entonces esta gente, pues eso, que si les gusta lo que hacen, pues que se hagan notar, ¿no? Aquí estamos. Que servimos para algo. Porque hay mucha gente que se piensa que todavía no servimos para nada. O que, yo qué sé, o siempre vamos a estar en las faldas de nuestros machos, ¿no? Entonces, pues, siempre hay que luchar. Me han comentado por ahí que una de tus espiritas que tienes, porque ya sabes que igual yo meto de todo, no puedes comprobar, es el tema de conducir. Sí. Que también has hecho alguna de las tuyas, ¿no? No, en coches no. Pero buen sentido, digo. Tranquilos, conductores, tranquilos que no voy por la carretera. Tranquilos. No, la verdad que, a ver, es uno de mis sueños. Eso me lo preguntaron una vez y fue muy gracioso, ¿no? Porque me dijeron, un sueño, yo, toda convencida yo, conducir. ¿Cómo que conducir? Pues sí, porque a ver, no sé, me gusta la sensación, ¿no? El arrancar el coche, yo qué sé, el girar el volante, el darle las marchas, es un poco como muy... Y yo me lo paso muy bien en los autos de choque, o sea, vamos. Eso iba, no. Me lo paso genial,
vamos, y luego eso, voy yo toda chula, yo termino el viaje, voy toda chula y saco mi bastón. ¡Tic-tac! ¡Hala! O sea, a ti decirte eso de que la mujer pueda conducir peor que el hombre, como que no, ¿no? No, ni peor ni mejor, o sea, vamos, ahí pues, puede haber conductores, hombres que pueden ser muy malos, como conductores, o sea, como mujeres conductoras que pueden ser muy buenas, y también muy malas, claro. ¿Pero te gustaría, no? A mí me encantaría, a mí me encantaría. Si yo ya cuando arranco un coche ya me pongo toda feliz y contenta. Ya, dice, bueno, como si estuviese andando, ¿no? Joder, madre mía, la primera vez que estaba yo con un amigo y íbamos a ir a dar una vuelta y me subí en su coche y tal y le digo, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se arranca el coche? Nada, metes la llave, tal, no sé qué, no sé cuánto. Cojo agua así y digo, bien. Cuando yo oía el coche hacer el y yo, ¡ay, qué guay! Que lo he arrancado yo sola. Ya te pones a andar, ya, ¿no? Vamos. Joder. Ya, Pues eso fue... No, calla, no, pero es que no, fue una cosa muy... Yo dije que yo más no hacía. A no ser que el día de mañana igual pueda haber, entonces sí que lo intentaría, pero yo así más no... No, porque hicimos la prueba, de hecho, para ir a ver si podía avanzar un poco, pero yo creo que yo tenía que coordinar muchas cosas, entonces yo dije, déjalo, vamos a dejarlo así, he arrancado el coche y ya está, y ya no hay más. pasito a pasito, ¿no? Ya no hago más. No sé, imagino que igual tienes la noticia de que, bueno, pues se ha probado con éxito un sistema pionero en el mundo para conducir, dedicado pues a las personas ciegas. Se ha probado hace escasas semanas, se probó creo que fue en Noja, no puedo decir exactamente en Noja, en Cantabria, y lo probó además el músico Serafín Zubiri, que no me he conocido además porque es una persona... Le conozco. También le conoces, es evidente. Y bueno, pues estuvo probando en CARS, aquí está la noticia, ¿no? Con la foto, y bueno, probando pues eso, el sistema, y bueno, pues para que digamos, pues se están dando pasos, ¿no? Sí, bueno, mira, que de aquí a nada, yo creo que puede ser realidad, ¿no? No hay GPS, no han inventado GPS, no han inventado cosas, pues se podrá. A ver, siempre habrá un coche fantástico o así, alguna cosa de esas, ¿no? Que te diga, ahora girar a la derecha, ahora para, ahora frena, no sé qué. Pues estaría guay eso. Pues por eso digo que quién sabe que algún día tú no puedas, ojalá puedas ver, ¿no? Porque también en la medicina, pues todo se puede, toda la cosa va muy rápido, ¿no? Y lo que En la hace vista 50 además años- es en lo que más avanzan. Sí, no sabía, pero bueno, lo que digo, que hace 50 años era inviable, pues hoy en día pues, se están haciendo... A mí el curan, ¿no? oculista me dijo, ¿no? Que eso, que en la medicina lo que más estaban avanzando era en la vista. Y pues nunca se sabe. Llegué a oír también que en Alemania, sí, en Alemania era, habían creado un microchip para instalar en el cerebro para las personas que tenemos dañado el nervio óptico. Pero bueno, no lo he vuelto a oír más, así que... Pues nunca se sabe, ¿no? Y Nunca porque se ya sabe. sale el científico de turno y dice, mira, pues... Pero lo que esto. digo yo, que si acabo viendo se me va a fastidiar el chollo de la 11, así que déjalo Bueno, como está. también. Déjalo No vamos como a hablar está. mucho, ¿no? Dejamos ahí, pues... O sea que... Déjalo como está, que no vamos mal. Así que... Hay una cosa que me llama la atención, tú me comentarás, usas bastón y no ferrovía. ¿Algún motivo? Ninguno, o sin más. Pues porque no lo he solicitado. Tú, a ver, a mí ya cuando yo empecé a ser autónoma por la calle y así me enseñaron a manejar el bastón, que es lo primero que te enseñan. Luego ya puedes, porque claro, yo empecé a manejar el bastón siendo adolescente, siendo menor de edad. Entonces, pues el bastón es pues cuando vas con personas y así, o cuando el perro guía es más cuando estás más autónomo, vives tú solo, tienes que ir a un sitio o a otro. A ver, igual es un suponer mío también, porque también se puede, a ver, tú un perro guía también lo puedes tener en casa, o sea, y puedes convivir con él y con tu familia, así, ¿no? Pero creo que el perro guía es más, en plan, más compañía, más... Que igual el día de mañana no te digo yo que yo tenga un perro guía, ¿no? Pero de lo mal, por ahora, yo estoy bien con... Sí que muchas veces lo he pensado, ¿no? Pero bueno, tiempo al tiempo, todo se verá. Ha llegado a mis manos una noticia también que me resulta simpática
También referente a la ONCE, y es que existe, también tendrás noticia de ello, pues eso, ¿no? Algo denominado recita a ciegas. Pues eso, la ONCE revive, esto se ha hecho en Salamanca, las coplas de ciego y reúne a copleros de toda España. O sea, gente invidente que pues, se dedica pues, a eso, ¿no? Pues a recitar coplas, pues eso, y coplas. Y poesía, antiguas, sí, ¿no? eso sí que... También es bonito, ¿no? Es algo... Hombre, en la ONCE siempre tienes y concursos de cuentos para niños o de redacciones o... Siempre hay concursos de... A mí por lo menos siempre me mandan, y cuando era así más pequeña y así, siempre me mandaban cosas, pues si quería participar en un concurso de redacciones o de historietas o de escribir un libro o de hacer cosas. Siempre te intentan pues integrarte, ¿no? Estar ahí, pues si quieres hacer una cosa, pues para que tú estés activo, para que no pienses en, pues eso, porque hay mucha gente pues, que le da por pensar en su discapacidad y bueno, y eso, para pasar el rato, para estar más activo e integrado, pues te puedes hacer concursos de esas cosas. Sí, me parece pues eso, por lo menos creativo e interesante, vamos. Sí. Si tiempo libre, en la ONCE hay muchas cosas para hacer. Pues gente mayor o gente jubilada o prejubilados que no pueden trabajar por alguna cosa o por otra, pues en la ONCE siempre tienen pues cursos de gimnasia o de pilates o coro o teatro. Siempre hay muchas cosas de esas. Yo estuve dos o 3 años apuntada a teatro. Mira. Divertido, ¿no? Muy divertido, porque no es en sí el teatro, una obra de teatro y ya está, no, es expresar las emociones, reírte de ti mismo, va, es genial. Pues parece además algo bonito porque nos encanta además el teatro y es algo, pues eso, ¿no? Tener además al público cerquita, ¿no? Algo muy directo, muy, además espontáneo. Yo me lo pasé muy bien, porque luego hicimos la representación, la hicimos así para el público. Y la verdad que me lo pasé genial, pues así disfrazados y cambiándonos de vestuario, porque encima pues teníamos que hacer varios personajes, ¿no? Y así, me lo pasé genial. Bien, un par de apuntes, porque claro, a mí también me llama la atención y me da rabia a mí, imagino que a ti ni te cuento, pues eso, ¿no? Las personas cuando, pues eso, ¿no? Hablando de conducir y demás, ¿no? Que aparcan en las zonas de discapacitados, ¿no? Y cogen y dicen, pues mira, yo con toda mi chulería cojo y pues me aparco aquí, ¿no? Pues sí, ellos, o sea, la gente que aparca así sin más ni más no miran dónde, piensan que tienen que aparcar el coche en algún sitio, lo tienen que dejar en algún sitio y ya está, no piensan en los demás. Es como cuando aparcan en medio de un paso de cebra, o yo porque veo, ¿no? Porque veo algo, entonces me defiendo y me aparto. Pero tú imagínate, una persona ciega total va directo al paso de cebra porque ya lo tiene más o menos controlado, ¡pum!, se da con el coche. Y de esas cosas hay mucho. Además hay frases que dicen, ¿no? Si me quitas la plaza, quédate con mi discapacidad. Un poquitín como la rabia que da, ¿no? Decir, oye, piensa pues un poquitín en mí, ¿no? Eso sí que es verdad que igual están desesperados porque no encuentran aparcamiento y porque si aparcan mal, pero es que al fin y al cabo, si tú vas a aparcar en un aparcamiento de discapacitados y no tienes la chartela, como digo yo, te van a multar. O sea que, para el caso... Es que encima luego increpas a esa persona que ha hecho el mal y te enfada. Sí. ¿Qué pasa? Una frasecita, vamos terminando, de José Saramago. Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran. Pues sí, porque muchas veces hay gente que ve bien y no ve lo que tiene alrededor, en realidad, ¿no? Y hay muchos ciegos que igual pueden ver otras cosas y tampoco llegan a verlos, ¿no? Lo digo porque hay muchos... Yo considero, yo porque soy muy extrovertida, muy echada para adelante y así, ¿no? Pero yo considero que hay gente, pues así, compañeros o gente que es ciega, que conoces, que como que es el único ciego del mundo y hay que entenderle y ay. Y tampoco es así.
yo es lo que pienso, ¿no? Tú estás conviviendo en una sociedad y la ONCE, por ejemplo, te está ayudando a que tú te integres en esa sociedad. También la sociedad se tiene que integrar contigo, ¿no? Pero tú eres el que eres ciego y te tienes que amoldar más o menos a lo que hay. Al hilo de lo que dices, además, que ahora con esto acabamos, las personas discapacitadas, hay parte de la sociedad que los pone el tema de especiales, más que eso, diferentes. Como que somos bichos raros. Pero que Sí, no sois ni más ni menos, sois diferentes, o sea, iguales, ¿no? Pero también... A mí, por ejemplo, me pasa pues aquí en el barrio, ¿no? Estoy trabajando y yo lo de los gitanos lo llevo muy mal, las cosas como son. Y los niños que vienen así en plan, pues eso, sin una educación, sin nada, porque vienen, te sueltan lo que te sueltan y a correr y se te quedan tan más anchos que panchos. Y luego encima se los dices a la madre, ay, al niño no me lo digas eso. No, o sea, tú tienes que tener una educación sobre tu hijo y no la estás teniendo. O sea, tu hijo se está metiendo conmigo así a diestro y siniestro. Y a mí eso me da mucha rabia. Así que luego me da mucha ternura cuando veo a niños pues que ya les ves que te lo dicen con otra cosa, ¿no? Pero los gitanos siempre te lo dicen a mala leche. Siempre hay algún niño que también te lo va a decir, pero más, yo lo tengo con los gitanos, ¿no? Que es con los que más grescas tengo. Pero ya paso directamente. Sí. Porque me llevan muy malos ratos, las cosas como son, me llevan muy malos ratos porque encima de eso se lo dices a las madres y como que oyen llover. Sí. Y no te metas con sus hijos, vamos, que Intocables. te cruzan, vamos. Sí, sí. Pero bueno, yo cuando, pues por ejemplo, un niño, ¿no? Me viene, me dice, o eres ciega, o a la madre, ¿no? Se dirige y le dice. Y entonces, y no ve, y no sé qué, y entonces yo ya, pues, intento, pues, hablar con el niño para que el niño lo vea tan normal. O sea, para que no sea pues vaya, o no sé, o que no sepa cómo actuar, ¿no? Porque él te lo dice y ya está. Pero bueno, yo intento que ese niño pues que aprenda, que aprenda en la medida de lo que está viendo en la calle, ¿no? Pues bien, con estas palabras damos por finalizada la videoentrevista con Lorena. Quisiera resaltar dos cositas, no sé si estás de acuerdo. Imagino que sí, que bueno, pues conversando contigo, me he quedado con dos cosas, con tus ojos y con tu sonrisa. Porque son bastante expresivas, ¿no? No sé si eres consciente, lo sabes, te lo han dicho. Sí, las sonrisas y los ojos no, mira. Son expresivos, ¿sí? Bien, ¿quieres añadir algo más, Lorena? Pues nada, que muchas gracias. Gracias a ti y lo dicho, pues oye, es un placer, un honor y estoy encantadísimo de que hayas concedido estos minutos, un poco extensos igual, para el blog Chimino Gorría, al blog colega. Y lo dicho, es que ricasco, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, vamos a ver. Bueno, pues un saludito al blog de Chimino Gorría.